¿Cómo escribir una novela de terror? En este vídeo te voy a dar las claves para escribir una novela de terror espectacular. Me llamo Roberto Augusto, soy el fundador de Editorial Letra Minúscula. Estás en el canal líder para escritores. Te invito a suscribirte si todavía no te has suscrito. Para escribir una novela espectacular de terror, lo primero que tienes que hacer es conocer el género. Puedes leer, por lo tanto, dos tipos de libro: la gran literatura clásica de terror y la literatura contemporánea de terror. ¿Qué libros tienes que leer? Pues tienes que leer Frankenstein de Mary Shelley, tienes que leer Drácula, tienes que leer todos los grandes clásicos del género. No solo de literatura de terror, sino también de literatura de suspense, de géneros que están relacionados con el tuyo y que te pueden ayudar muchísimo a mejorar tu estilo como escritor. Tienes que leer a Edgar Allan Poe, por ejemplo. Y tienes que leer también a los grandes autores contemporáneos que te ayudarán a conocer mejor cuáles son los gustos del público. Una manera muy buena para construir una novela de terror es empezar con una situación cotidiana. A veces queremos situar nuestra novela de terror en un mundo fantástico, en el pasado, en el futuro o en un lugar un poco, digamos, excepcional. A veces, normalmente, las novelas de terror que mejor funcionan comienzan con una situación cotidiana. Estás en casa, un fin de semana, viendo una peli, no sé qué, y pasa algo que rompe el hilo cotidiano de las cosas y que crea una situación de misterio que acaba generando una situación de terror. Esa es quizás una de las maneras más efectivas de conectar con tu potencial lector. Necesitas también personajes fuertes y que estén bien caracterizados. A veces en la literatura de terror, que acaba siendo muchas veces una literatura de género, los personajes son muy simples, están poco trabajados y no tienen una psicología profunda. Intenta trabajar bien tus personajes. Intenta crear personajes que sean humanos, personajes con los que el lector pueda conectar. No se trata solo de que tu novela de terror sea una colección de sustos, sino que haya unos seres humanos reales de carne y hueso con su propia personalidad a los cuales les pasa una serie de sucesos que pueden ser terroríficos. Cuida mucho la ambientación y el lugar en el que sucede la historia. A veces la ambientación es realmente lo que crea esa atmósfera de terror. Por lo tanto, piensa muy bien el lugar, la época en la cual, el país, el sitio en el cual va a suceder tu historia. Trabájala, las descripciones ayudan mucho a meterse en la historia, a identificarse con los personajes y a conocer lo que está sucediendo. Por lo tanto, también es muy importante que elijas un miedo. A veces queremos abarcarlo todo y que haya diferentes miedos en nuestra obra. Elige un miedo, uno solo. Puede ser un miedo, no sé, a los animales, un miedo a los muertos, un miedo a los fantasmas, un miedo a las alturas, un miedo a la oscuridad, un miedo a lugares extraños, extravagantes, el miedo a la muerte, etc. Pero es interesante que en tu novela de terror predomine un único miedo y ese miedo sea el motor de la historia. Un miedo que puedan, claro, tus lectores sentirse identificados. También analízate a ti mismo o a ti misma. Si hay algún miedo que te cause especial, digamos, emoción, quizás eso te dé ventaja sobre otro tipo de escritores. Si tú tienes miedo, no sé, a la oscuridad, por ejemplo, quizás tú seas capaz de describir mejor que otro tipo de escritores ese miedo porque tú mismo lo has vivido. Entonces quizás debas mirar en tu propio interior para encontrar ese miedo que sea el motor de tu novela de terror. Luego, ataca a tus personajes. Hazles pasar por situaciones que sean realmente fuertes desde un punto de vista emocional. La gente lee novelas de terror porque quiere sentir emociones. Y porque quiere sentir emociones fuertes, emociones que no siente en su vida cotidiana. Por lo tanto, intenta crear situaciones que conecten desde un punto de vista emocional fuerte con tus lectores. Luego, además, piensa un final que
sea una culminación lógica de todo lo que se ha visto en la historia y que sea un final original. A veces en la literatura de terror los finales son demasiado tópicos, los personajes están poco elaborados y acabamos cayendo en las convenciones del género. Intenta que tu novela de terror se aparte de todo eso. El final tiene que ser lógico, tiene que ser emocionante y tiene que ser capaz de, digamos, romper un poco los convencionalismos del género, porque si no será muy difícil conectar emocionalmente con tu público. Es importante también la segmentación, es decir, que te centres en un subgénero. Hablar de literatura de terror es algo quizás demasiado amplio. Hay literatura de terror de vampiros, hay literatura de terror de vampiros adolescentes, hay literatura de terror romántica de vampiros adolescentes. Puedes segmentar muchísimo tu libro. La segmentación nos ayuda más a saber cuál es nuestro potencial público y a conectar con él. Por eso te recomiendo que como escritor de terror te centres en una época, en un género y dentro de ese género en un subgénero, incluso en un subgénero de un subgénero, para de esa forma tener muchísimo más segmentado tu público. La novela de terror, hablar de novela de terror es algo demasiado amplio, demasiado general. Utiliza también un lenguaje sencillo que pueda entender tu público. No busques frases rebuscadas, un vocabulario complejo, etc. Tienes que ser capaz de conectar emocionalmente con cualquier tipo de público. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Somos líderes en autoedición en español. Escríbenos. Hasta un próximo vídeo. Compártelo, suscríbete y vive tu sueño de ser escritor.